Listo, te escuchamos. Hoy es lunes 24 de octubre y vamos a proceder a la presentación de las metodologías con base en las artes en la materia de estrategias de investigación creativa y vamos a empezar con Héctor Espinosa, quien nos va a exponer el Routledge Companion del año 2010. ¿Estamos bien? Así es. Adelante, Héctor, te escucho. ¿Puedes Bueno, activar tu presentación? Adelante. ok, a ver, dame un segundo. Listo. Bueno, primero que nada, buenas tardes a todas y a todos. Me toca exponer en esta ocasión The Reuters Companion of the Rage in the Arts, que es un texto del 2010, que es básicamente, ahora sí que un texto que nos habla acerca de las investigaciones artísticas y creativas desde las artes, valga la redundancia. Bueno, básicamente el texto es una colección de nuevos escritos sobre la investigación en las artes creativas y escénicas por parte de los principales autores en el mundo. Básicamente nos presentan ciertos debates teóricos y prácticos de cómo identificar una investigación a través de las artes durante la última década. Bueno, ¿qué es lo que aborda este texto? Pues esta compilación de textos es primero que nada una amplia variedad de conceptos y problemas, incluyendo desde la diversidad de la investigación social y cómo a través de las artes de alguna forma se ha eruditizado, o bueno, él le llama la erudición, basada en las artes, de cómo debe de ser las artes y cómo debe ser la investigación a través de las artes. También algunas dificultades de la comunicación transnacional derivadas a terminologías y diferencias ontológicas sobre la investigación en las artes, algunos conceptos tradicionales y no tradicionales de conocimiento y su relación con las prácticas profesionales y sus resultados con las audiencias. El capítulo que yo decidí abordar, que creo que es uno de los más importantes, sobre todo porque nos da como una introducción. Digo, el libro se divide en 3 partes, pero particularmente para los efectos de que a mí me llamó mucho la atención fue el conocimiento encarnado a través de las artes, de Mark Johnson. Lo que nos dice comienza primero con el problema de la investigación artística. Justo comienza con una anécdota donde nos menciona que el profesor una vez, literal, Mark, sentado en la televisión viendo los debates presidenciales en Estados Unidos, se da cuenta que los candidatos políticos nos dicen siempre como de agradecemos a todos sus sectores sociales que hacen que nuestra economía y nuestro pueblo vaya adelante. Y empieza a nombrar muchas profesiones, las maestras, los ingenieros, los doctores, como que todo ese tipo de profesión abona al desarrollo social y en general de todo el mundo, o en general de ese país en particular. Sin embargo, él dice que justo con su esposa se ríe porque dice, ok, ¿y dónde estamos los artistas? Entonces, a partir de esto, él empieza a hacer una serie de conjeturas. Es decir, bueno, ¿por qué a los artistas no nos consideran como una parte fundamental del mundo y que gracias a nosotros se requiere de nuestros servicios o de nuestra forma de expresión como una ciencia? Entonces, empieza a generarse varias conjeturas como introducción y nos dice, bueno, el arte no es considerado una forma de educación. ¿Por qué? Porque siempre se ha relegado al arte como una forma de conocimiento. Los artistas no aportan. ¿Por qué? Porque básicamente la creencia occidental nos dice que las artes solamente son formas de expresión y no formas de conocimiento. Y entonces empieza a generar unas conjeturas bastante interesantes de por qué, de dónde deviene este problema de la investigación artística y desde qué perspectiva se ve desde el occidente. Primero nos dice que la investigación artística es una rama de la educación en la que siempre se ve afectada. Nos dice básicamente que siempre cuando hay recortes presupuestales en cualquier ámbito, de cualquier tipo, ya sea de gobierno o no sé, presupuestos, etcétera,
siempre el arte es uno de los rubros más afectados, precisamente porque hay una concepción de que el conocimiento solamente lo hacen las ciencias exactas. A partir de esto hace 4 conjeturas donde hablas acerca del progresismo, que es la idea que básicamente el conocimiento es basado en descripciones y explicaciones de verdades. Por lo tanto, el arte, según la visión occidental, no es progresista. ¿Por qué? Porque no describe conocimiento, porque solamente es una forma de expresión. No se ve como una forma de experiencia o una forma donde podamos adquirir conocimiento. Ahora, otra conjetura que hace, que son las imaginativas, nos dice básicamente que justo el arte es considerado como una emoción, como una pasión, no es considerado como un objeto de estudio. Y hay otra conjetura que, bueno, yo le puse el miedo a la investigación, es decir, que básicamente tanto los artistas y los no artistas consideran que en el arte no hay una metodología. Es decir, que no hay una forma como nosotros desde las ciencias sociales o desde la humanidades construimos conocimiento a partir de ciertas metodologías y ciertas formas de investigación. Y otro aspecto importante que nos menciona la lectura como cuarta conjetura es que los artistas tienen miedo a generar, a diferencia de las humanidades, porque ella es una acotación muy importante, el arte no posee la capacidad de hacer proposiciones. A diferencia de las ciencias exactas y las humanidades, pareciera que los artistas y también los propios no artistas o otro tipo de investigadores consideran que el arte no puede generar leyes universales o algunas conjeturas que puedan ser consideradas como nosotros lo conocemos en nuestros ámbitos. Por ejemplo, en las ciencias exactas, que hay leyes universales. Para ellos pareciera que no es así. Bueno, ahora nos habla acerca del problema de la investigación artística. Básicamente los artistas no pretenden ser esa muleta de pretensiones y de verdades cuasi proposicionales que se sienten perplejos acerca de cómo estar a la altura de los supuestos estándares rigurosos de la investigación. Digo, en palabras comunes, lo que nos dice es que los artistas también, a diferencia, por ejemplo, de las ciencias exactas, de los científicos y de las humanidades, no hay un rigor en las artes de cómo debe de ser una investigación o cómo debe demostrarse la realidad que quieren expresar a través del arte. Pero existe ciertos miedos también de los artistas a hacer esto. Entonces, pareciera que hay una diferenciación entre las proposiciones y la experiencia. Y aquí empieza a desarrollar un concepto bastante interesante que es la experiencia, entendida como una forma de conocimiento. Fíjate, ahí sería bueno para puntualizar este aspecto muy importante. El arte, entonces, obviamente no es una forma argumentativa. El arte incluye argumentos, a veces, ¿no? Pero su cualidad principal del arte, de todas las formas de expresión artística, no es argumentar. ¿Estamos de acuerdo? La argumentación corresponde al campo de la ciencia o la filosofía, pero no al arte. Aunque el arte incluye argumentos o puntos de vista, ¿no? Lo que sí es cierto, así como abarcando todas las formas de expresión artística, es que el campo del arte depende mucho de la percepción. O sea, la parte central de lo artístico es el ataque a la percepción. Piensen en la música, piensen en la arquitectura, piensen en la pintura, piensen en la fotografía, en la literatura. Piensen en un recital de poesía cuando uno escucha poemas recitados oralmente. Piensen en asistir a un museo, a una galería, en un performance, en una instalación. Más allá de la idea central que tenga el artista que quiera comunicar, que puede ser muy variable, lo cierto es que siempre debe de haber una experiencia, en este sentido, por eso el tema de la experiencia. Lo que este autor maneja como experiencia en el texto que está exponiéndonos Héctor, en realidad podemos verlo también como percepción. Percepción es experiencia sensible. Exponer nuestro cuerpo, los sentidos de nuestro cuerpo, a una experiencia sensible artística bajo cualquier forma. En una sala de conciertos, en una obra de teatro, en un concierto de música, en una instalación, en una videoinstalación, si han acudido ustedes a alguna videoinstalación donde hay tecnología, como fue el caso en el SEX, ¿no?
de ver las imágenes proyectadas en pantalla. Esos son, más allá del argumento, el ataque o la comunicación a la percepción es fundamental en el caso del arte. Por eso el tema de la experiencia, me parece muy buena la aclaración. Adelante, Héctor. Bueno, más adelante aborda como otros aspectos que nos dice que básicamente digo, ahorita lo vamos a ver, pero un poco como adelantando, nos dice básicamente que la experiencia, o sea, que la forma de conocimiento, la unidad básica que el arte debe de considerar es las técnicas cualitativas a partir de las percepciones. Bueno, más adelante nos empieza a decir que, bueno, este problema no es algo nuevo. O sea, este problema de meritar al arte como forma de conocimiento viene desde los griegos, pasando por Kant y algunos otros autores que nos mencionan que básicamente desde el inicio de la sociedad occidental se consideraba al arte como solamente una copia de del conocimiento. O sea, nos dice que, o sea, unas copias distantes que no precisamente ofrecen conocimientos, sino más que nada unas imitaciones de lo que sucede en el mundo, ¿no? Y esa es la primera. Y la segunda que nos dicen ellos que básicamente, bueno, el autor nos menciona que justo la creencia de que el arte alimenta ciertas pasiones y socava de alguna manera el funcionamiento de las facultades racionales que se supone que debería contener el conocimiento. Entonces, a pesar de que generar obras de artes en la antigüedad, pues nos dice que básicamente ni lo bello ni lo sublime pudieron ascender al estatus de modo de conocimiento. Bueno, ahora sí, en esencia el texto, bueno, el capítulo, me faltó una Q, perdón, una Q, perdón, ¿en qué consiste la investigación artística como experiencia? Pues básicamente nos dice que el arte en su forma une la misma relación de hacer y sufrir, energía saliente y entrante, que hace una experiencia, que hace que una experiencia sea una experiencia. Entonces, a partir de esto, el autor nos empieza a decir que, bueno, el valor de una obra de arte radica en la forma que se muestra un significado de la experiencia y explota imaginativamente cómo es y cómo podría ser el mundo. Entonces, nos dice a partir de esto que la esencia o el valor de las obras de arte radica básicamente en la experiencia y en la percepción. Cómo percibimos una obra de arte y cómo interpretamos lo que el artista quiso plasmar en su obra de arte a partir de las percepciones y de una dimensión cualitativa de una experiencia. Es decir, nosotros cómo interpretamos lo que quiso decir el autor, bueno, más que lo que quiso decir, lo que plasmó en su obra de arte. Y Esta parte cualitativa es importante, ¿no? La parte cualitativa en el sentido del significado, ¿no? Al fin y al cabo, lo que comunica un artista son significados, ¿no? Venga. Y entonces, bueno, aquí porque pongo este ejemplo y ya casi termino, lo hice muy breve, porque la verdad estaba muy interesante. Bueno, nos pone un ejemplo de Van Gogh. Nos dice, bueno, si tú ves una de las obras más famosas de Van Gogh, ¿tú qué observas en ello, no? Bueno, no sé si mis compañeros pueden apoyar ahí con esto. A ver, ¿quién dice yo? O sea, ¿qué opina? La noche, ¿no? ¿Qué emoción o qué opinión te produce esta imagen? O sea, más allá del autor, ¿qué es lo que ves? ¿Qué es lo que te transmite? Ok. A mí, por ejemplo, es como entre nostalgia, pero también algo bonito. O sea, literalmente cuando ves las estrellas, como que te llena. O sea, a mí, por ejemplo, me da como una emoción de nostalgia, pero a la vez que se disfruta. No sé si me explico. Paola, no sé qué ves tú. O Cata. Pues yo sería como ansiedad por las formas que tiene. Siento que a veces me pierdo con esos como espirales. ¿Y Cata? ¿Sí me escuchan bien? Sí. Sí. Bueno, yo pienso que es como pues la noche, obviamente, pero a mí me da mucha tranquilidad, o sea, la forma en que
las formas fluyen, me da mucha tranquilidad ver. Ok, bueno, pues básicamente nos dice que el arte, o sea, a partir de este ejemplo, digo, a mí si me preguntas para mí qué emoción o qué me genera o qué descripción o sí que me produce al final del día ver este tipo de, de obra de arte, pues por ejemplo, digo, la mayoría dijo, bueno, hablaron de la noche, hablaron de las formas de las nubes o de las estrellas, pero por ejemplo, a mí me llama mucho la atención que abajo, más allá de las nubes y esto, hay colinas y que abajo de las colinas hay un pueblo que probablemente, digo, ustedes dijeron que la mayoría era noche, yo a lo mejor digo, no, quizás es un día en el atardecer, quizás oscureciendo o amaneciendo. Entonces, a partir de esto nos dice que el arte es una forma de organizar la experiencia. Es esa manera particular de un mundo que puede ser una forma de conocimiento. Y básicamente nos dice que la investigación artística sería una indagación sobre cómo experimentar, transformar la cualidad unificadora de la experiencia dada en búsqueda de un significado más profundo, mayor libertad o aumento de conexiones y relaciones. Digo, en pocas palabras, lo que nos menciona es que o sea, al final lo que llega a la conclusión el autor al final de estas páginas es que la investigación artística es justo estas dimensiones cualitativas que le damos al arte como un elemento unificador de ideas. Es decir, lo que expresa el autor o en su obra es ese elemento unificador, pero que al final del día uno como receptor puede tener diversas, a través de estas cualidades cualitativas, diversas percepciones e ideas acerca de esa misma experiencia. O sea, al final del día nos genera. Entonces, digo, en conclusión, para culminar, nos dice que la experiencia es esta forma de conocimiento que a veces se relega en cualquier otro espacio. Bueno, ahí entonces sería que la investigación artística es estudiar cómo se da esa experiencia en términos cualitativos, ¿no? O sea, cómo generar la experiencia. O sea, si tú haces una investigación sobre cómo el teatro genera ciertas experiencias y cómo un artista plástico genera ciertas experiencias o cómo un escritor de literatura genera esas experiencias, estás estudiando el proceso mediante el cual ese creador sintetizó una serie de ideas en una obra para buscar experiencias en este caso, en sus receptores, consumidores, lectores, audiencias, ¿no? O sea, la investigación. ¿Qué otros ejemplos? ¿Pone algunos otros ejemplos el autor? No, solo pone Van Gogh. Es el único ejemplo que utiliza la pintura. Pero, o sea, justo el ejemplo va encaminado a decir, bueno, ¿cuál es la dimensión? O sea, el conocimiento en las artes se genera a partir de esta dimensión cualitativa. De la experiencia. Justo, conocimiento radica en la experiencia que te genera como un elemento unificador. Digo, cuando él se refiere al elemento unificador, hace referencia a la obra de arte en sí. O sea, todos vemos lo mismo. Es decir, todos mismos estamos viendo ahorita el autorretrato de Van Gogh. Sí. Pero a mí, Héctor, al profesor Samuel, a Catalina, a Leida y a Paola, puede generar un tipo de emoción o un tipo de experiencia que es distinta entre todos, ¿no? O sea, por ejemplo, para mí, ver esta pintura a mí me genera desagrado, pero por ejemplo a Paola genera otra experiencia, y entonces a partir de esta dimensión cualitativa es como se genera el conocimiento, o es como ellos hacen la propuesta de que se genera la ciencia en las artes. O sea, a ver, yo lo interpretaría así. ¿Cómo es que el creador logra integrar todos estos elementos que aparecen en el autorretrato, cuya intención es generarte una experiencia cualitativa a cada uno de nosotros, ¿no? Así es. ¿Cómo es que el creador llega a esta solución de integrar todos esos elementos en esta pintura para generar una experiencia cualitativa en nosotros? Lo que nos dice, basándonos en la explicación que diste, es que el arte no busca argumentar o proponer una idea,
sino que busca suscitar una experiencia estética. Así es. Y la experiencia estética es el camino que el artista busca lograr cuando tiene una impresión estética a la obra, ¿no? Cuando la obra no genera una experiencia estética, cualitativamente no funciona. Así. Te puede generar amor, nostalgia, repulsión, asco. Bueno, todas esas experiencias son válidas, porque son reacciones a la experiencia estética cualitativa de la obra, ¿no? Entonces, la investigación artística es estudiar el proceso de cómo el artista pasó por esa unificación de elementos hasta llegar al producto final, que busca generar una experiencia cualitativa en sus audiencias, en sus públicos, en sus consumidores de la pieza artística. ¿Estamos entendiendo lo mismo todos? Sí. O sea, no es la investigación del consumo o de la recepción de la obra. Eso no es investigación artística, eso es investigación de consumo cultural. ¿Sí estamos entendiendo la diferencia? O sea, no es lo mismo estudiar cine que estudiar consumo cultural. El que estudia cine aprende a crear una obra cinematográfica. El que estudia consumo cultural estudia cualquier forma de consumo en un museo, en una sala de cine, en una sala de concierto, en un estadio. El consumo cultural es una forma de investigación enfocada al consumo, como su nombre lo dice. En cambio, la producción artística está enfocada a la creación de obras de arte. La investigación artística está enfocada en el proceso creativo. ¿Estamos bien, Héctor? Así es. ¿Los demás? Sí. Que justo es al final con lo que concluye el autor, que, o sea, que los artistas deben de empezar a perder el miedo de generar propias estructuras o propuestas metodológicas para hacer obras de arte. O sea, porque justo, o sea, es como, ok, yo quiero dibujar un arbolito, pero, o sea, para dibujar ese arbolito y que genere una experiencia, pues por eso, y ahí hace énfasis de, por ejemplo, la Mona Lisa, porque ha sido una obra de arte que sigue generando conocimiento. ¿Por qué? Porque generó una experiencia. Digo, a diferencia de que tú pintaras a cualquier otra mujer en la misma época, no generó quizás la misma experiencia en el receptor como lo pudiera hacer particularmente este. ¿Por qué? Porque Miguel Ángel tenía una forma de generar ese conocimiento a través de, lo que haya sido lo que hizo para generar esta obra de arte. Digo, y así empieza a mencionar algunos, como Monet y algunos otros, pero al final del día nos dice que los artistas y en general las escuelas de arte deben de perder el miedo a generar estos postulados sobre cómo crear piezas de artes que generen experiencias y a su vez conocimiento. No sé, a ver, para poner un ejemplo, si alguna vez ustedes han leído, literatura, pasa lo mismo que con el cine o con la televisión. A ver, ¿cuál es la televisión masiva, no? Uh-huh. Las telenovelas, El Chavo del Ocho, en el caso mexicano, La Rosa de Guadalupe. Esa es la televisión de masas, digamos, con fórmulas de entretenimiento. ¿Qué hace la televisión artística, no? O el cine artístico, o la literatura, digamos, entre comillas, artística. Pues genera una experiencia. Exactamente, la respuesta es así, exactamente. Todas las formas de arte buscan generar una experiencia, buscan generar una impresión sensible antes que comunicar una idea. Por eso muchas veces en una instalación lo importante no es tanto la idea, aunque hay debajo una idea, sino más bien la experiencia. ¿Ustedes han escuchado hablar de un libro que es muy famoso como El Ulises de James Joyce? ¿Alguna vez han escuchado hablar algo del libro de El Ulises? El Ulises de James Joyce es un texto de los años 40 del siglo pasado, que reproduce en más de 500 páginas 19 horas de la vida mental de un sujeto. Entonces el libro completito es no la traducción, es la creación de la experiencia del flujo mental de una persona en Dublín, en Irlanda, durante 19 horas. Pues cuando uno revisa el libro, sobre todo si uno le echa una ojeada a la versión original en inglés o si uno lee la traducción al español, si uno le quiere encontrar una idea,
como si fuera una argumentación filosófica o científica, pues por ahí no va la cosa. ¿Dónde está lo interesante de esa novela, entre muchas otras cosas? En la experiencia sensible que palabras desordenadas en un texto te generan. Pasa lo mismo con cierto tipo de poesía. Si uno lee ciertos autores, hombres o mujeres poetas, el objetivo de la poesía muchas veces no es la comunicación de una idea clara, sino justamente la ambigüedad de la metáfora. Ujú. El choque de palabras, inventar palabras, reproducir sonidos. Y ahí está lo sensible, la experiencia. No tanto en el contenido intelectual, sino en el contenido, en la experiencia sensible. Incluso pasa con el lenguaje. Lean ustedes poemas de surrealistas. Si tú quieres analizar un poema surrealista como si leyeras un tratado filosófico, pues nunca vas a entender el poema. Porque el poema no se entiende, se experimenta. ¿Sí me estoy explicando o no me estoy explicando? ¿Sí ha quedado claro lo de la experiencia? ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, ¿Algo más que quieras comentar, Héctor? pues yo diría que justo a partir de la experiencia como forma de conocimiento, pues ha generado pues diversos paradigmas al respecto, porque hay posturas a favor y posturas en contra, porque por un lado dicen que bueno, algunos autores han mencionado, por ejemplo, o sea, contraponen esta idea de que, bueno, la experiencia es parte de la vida humana, lo simplifican a eso, ¿no? Y sin embargo hay autores como Michael que justo mencionan que no, o sea, no debe ser visto desde esta forma, debido a que de alguna manera invalidas este peso cualitativo que tiene la respuesta de cada individuo frente a cierta obra de arte. Entonces, creo que con eso, pues, terminaría. Ok, muchas gracias, Héctor. Sí. Perfecto, vamos a pasar entonces a la siguiente exposición, que es la 2. ¿A quién le toca la 2? Mi Ok, a Catalina. Adelante, Catalina. cargar. Ay, no carga. Ahí va, ahí va. Ahí está. Te escuchamos. No esperen porque no me, o sea, no carga la presentación. Ah, ya me. Creo que la red ha estado muy mal en la Ibero el día de hoy. Un poco, sí, la verdad. Pero podemos, bueno, puedes apagar tu imagen de la cámara si es que funciona, si no, pues ya vemos. Ahí está, ya se ve completa. Sí, Bueno, a mí me correspondió este libro de Helen Cara, que está bastante largo, de hecho, es muy largo, que es sobre una guía práctica para métodos creativos en la investigación. Y yo escogí específicamente el capítulo de analizando datos. Bueno, este texto tiene como contenido general, así como introducción, explica un poco los métodos de investigación creativa a partir de la práctica, los métodos de investigación creativa a partir también de la ética, o sea, al momento de nosotros escoger qué vamos a analizar, los datos y demás, también juega un tema de ética y de objetividad un poco al investigador. Está cómo se incentiva el pensamiento creativo, cómo utilizar métodos creativos para la recolección de datos. En nuestro caso, ahorita voy a explicarles sobre los métodos de análisis de datos creativos, la escritura de la investigación, también cómo presentarla en cuanto a si vas a presentarla escrita o cómo, pues cómo hacer estos métodos creativos y la decisión de intercambio de conocimiento. Estos son como más o menos lo que se rige el libro, que me parece muy bueno, es como muy práctico, como dice eso, es una guía así como paso a paso lo que debes hacer. En este apartado del capítulo de análisis de analizando datos, lo que habla es que la mayoría de informes de investigación, artículos, tesis, documentos, les falta la claridad al momento de exponer las cosas, o sea, el investigador tiene todo en su cabeza, súper claro, pero al momento de exponerlo y al momento de analizar los datos, eso es lo que a veces se diluye. Puede tener muchos datos, pero si no sabes cómo analizarlos y cómo presentar estos datos que tú analizaste, pues es muy complicado. Entonces es como la crítica con la que parte el capítulo.
También habla sobre ética, reparación y codificación. Entonces, aquí dice que la clave es saber qué pruebas estadísticas son apropiadas para su conjunto de datos. Entonces, es revisar si realmente los datos que tú tienes te sirven o no, y que al momento de clasificar los datos, qué decisiones creativas vas a cumplir o no. Ahí mencionaba, siempre ponía el método quali, el método quanti y el método mixto. Decía que en cuanto a método quali, por ejemplo, al momento de transcribir, hacer una entrevista o una charla, hay métodos creativos que al momento de no solo decir, pues ya tuve mi entrevista, ya hice una entrevista, ya hice mi conversación y voy a ahora transcribir el video de lo que grabé o lo que grabé ya sea con video o con audio. Si fue una entrevista, digamos, en Zoom, que le hice a tal experto para mi tesis, entonces es empezar a buscar preguntas creativas, es decir, ¿qué debo incluir? Movimientos corporales, información sobre esto, lo que dijo, lo que no dijo, si me responde bien la pregunta, digamos, como si le dice una pregunta y de hecho no se hizo mala cara, o como que así de perdido. Entonces son ese tipo de preguntas que son creativas, que salen un poco de las propias preguntas que uno tiene para hacer su entrevista, pues sacar un poco más de eso. Y en el método Quanti, pues ahí hablaba sobre matrices, ¿no? Entonces está pues el Excel, una matriz de contenido que tengamos. Entonces ahí decía que también es hacer preguntas sobre qué puede construir para facilitar el análisis, ¿no? Si la hoja de cálculo es adecuada para lo que necesitamos. Y es empezar a hacer estas preguntas para poder acotar las herramientas mejores y cómo se nos va a facilitar al momento de analizar los datos como tal. Nos mencionaba diferentes tipos de análisis cualitativos y de hecho hay varios, yo no sabía que habían tantos y que se distribuían de esta manera. Y es el análisis del contenido, el análisis temático, que es como específicamente cuando nos basamos en temas y datos codificados, el análisis narrativo, que es lo que pasa detrás, son como la historia de los datos, el análisis de conversación, que ahí trata lo verbal y no verbal, el análisis de discurso, que es más sobre patrones de interacción, o sea, más allá de hecho solo voy a hablar ahorita, más que solo lo que dijo o no dijo, es ver qué hay más allá del discurso. El análisis de metáforas que se usen, el análisis fenomenológico, que sobre experiencias, percepciones, sobre un tema específico, sobre un suceso, sobre un hecho histórico, y el análisis de curso de vida, que es esta interacción entre la vida individual, o sea, mi experiencia de vida con el cambio social de lo que está corriendo. Entonces sería como mi experiencia a partir de el cambio del dólar. Entonces son como ese tipo de análisis cualitativos que nos presentan en el libro. En este tipo, nos hablaba sobre datos documentales, que me parece importante resaltar, que ahí hablaba que los documentos son solo contenedores de datos, sino también pueden ser herramientas para usar. Y él decía que los documentos no solo son un texto, sino también pueden ser imágenes, pueden ser videos, pueden ser otro tipo de cosas. Entonces, cuando hacemos de análisis documental, no precisamente nos referimos a textos académicos, revistas, periódicos, etcétera, sino un documento es un análisis documental puede basarse en un conjunto de videos, por ejemplo. Y aquí nos menciona la autora, hay 3 pasos para analizar documentos. Uno es el examen superficial o desmatado, que es como de revisar por encima lo que tienen los documentos, como un escaneo, por decirlo así. El segundo es el examen completo mediante lectura cuidadosa de la lectura, entonces quiero revisar el documento una y otra vez y como repetirlo, y porque cada vez que vamos a verlo vamos a encontrar cosas nuevas. Y el tercer punto, la interpretación, ya a partir de todo este proceso, ya que puedo interpretar yo, que puedo como yo analizar, ¿no? Hay otro tipo que es el análisis de charla, que de hecho habla como de varios tipos, pero traje estos como relacionados a nuestros temas de investigación de lo que nos puede servir, porque sé que algunos van a hacer entrevistas, entonces pues esto les puede funcionar como para sus tesis. Uno es el análisis, hay 2 tipos. Ay, bueno, de hecho me equivoqué acá. El primero es análisis de conversación y el segundo es análisis de discurso. Entonces, el análisis de conversación es la forma detallada de transcripción, o sea, tal cual como tú transcribes lo que la gente hace mientras habla. Entonces, son estos elementos verbales y no verbales, que es la entonación, el volumen, si hace pausas, si hace expresiones como como si se ríe, si se queda callado, si se enoja. Entonces, son este tipo de cosas que nos puede servir, que nos va a dar un análisis mucho más profundo de no solo a transcribir la entrevista ya, sino de, no sé, cuando le pregunté sobre tal problema, tal problemática,
empezó a vacilar mucho y son cosas que de pronto uno cuando transcribe, solo transcribe pregunta y respuesta, pero no transcribe estas cosas que nos pueden dar mucha más información de decir si realmente está de acuerdo o no, ¿no? Y si no le pregunta, no, y cuéntame la experiencia de tu vida relacionada a, no sé, voy a decirle el ejemplo de Pau sobre la selección. Y empieza a contar una historia de vida y se ríe, pues para esa persona pues le causó risa, le causó humor, entonces es un indicador que nos puede servir. Y el otro es el análisis de discurso, y es más sobre la forma en la que hablamos. Entonces la conversación es lo que pasa cuando uno está hablando, y la otra es la forma en la que se habla. Entonces se refiere mucho más a la conversación que se construye dentro de las limitaciones de la estructura social. Entonces es más como de, no sé, si yo le pregunté sobre qué piensa de que la selección, no sé, mexicana cuando pierde. Y si dice como no, pues no se me provoca mucho enojo. Pero no, mire que a la vez empieza a desviar el tema y habla otra cosa, es porque desvió el tema. ¿Será que le causa cosas más allá que solo esto? Y es como ese tipo de preguntas que nos hacemos al momento de transcribir una entrevista, de revisar el material que grabamos. Y esto cómo formula la persuasión, cómo dice tal cosa, por qué lo dijo, por qué me respondió esto, porque cuando yo le pregunté sobre su percepción me terminó contando una historia de vida. Claro. Entonces puede que la historia de vida me haya ejemplificado lo que dijo y así. En el análisis del discurso hay como varias reglas. Una de ellas, muy sencilla de entender para explicar esto, es que en el análisis del discurso uno tiene que distinguir entre muchas cosas. Además hay diferentes escuelas, diferentes corrientes, pero a grandes rasgos, una de los elementos clave es distinguir entre lo que se dice y lo que se habla. O sea, muchas veces el análisis de discurso parte del presupuesto que lo que se habla y lo que se dice son cosas diferentes. A veces el silencio dice muchas más cosas que ciertas palabras. Entonces, la atención de quien hace análisis del discurso está orientada en buena medida por distinguir esos dos niveles. Lo que se habla frente a lo que se dice, ¿no? Y lo que se dice es el discurso, lo que está debajo, ¿no? O en medio, o arriba. Entonces hay muchas formas de aplicar. No, de hecho, es muy complicado hablarlo como de metodología, porque realmente más bien es una teoría, digamos, Y hay social, al muchos mismo tiempo factores, porque hay digamos muchas hay teorías variantes. de discurso persuasivo de Bandy, y hay varios autores que son como Hay muchas muchas, vertientes, pues, exactamente, hay muchas vertientes. Es muy importante ubicar eso, pero es un área, es una línea de trabajo muy importante, ¿no? Adelante. sí me parece relevante. Digamos que esto es como lo básico del análisis de discurso, pero que nos ayuda a identificar como que es lo que queremos realmente. Si nosotros queremos saber es, no sé, expresión facial y todo este tema, y no sé, semiótica y demás, el análisis de conversación sirve mucho más que el análisis de discurso. Pero si uno quiere de pronto más hablar mucho más de narrativa, sobre, sí, narrativa, lo que dijo y demás, de cómo lo dice, no más de lo que hace cuando habla, sino lo que dice, pues nos sirve el análisis de discurso. Están como estas dos fieles, depende de lo que queramos hacer, del propósito y los objetivos de la investigación. También nos hablaba sobre el análisis de datos de video. Entonces aquí, de hecho, me pareció muy bueno porque siento que libera un poco, porque dice, bueno, en mi caso, porque dice que el video ofrece una mirada de posibilidades enormes y desafíos para el analista de datos, porque es muy imposible transcribir todo lo que pasa en un video. Él dice, es súper complicado transcribir todo porque pues hay imagen, hay video, y el video contiene voz, tiene música, tiene efectos, entonces tiene una historia, tiene storytelling, narrativa, entonces tiene muchos elementos del video que es súper difícil poder desglosar todo perfectamente y detalladamente. Para el investigador es limitado, y nosotros que tenemos tiempo limitado de investigación aún más. Entonces él da como algunos tips y lo hace a partir de un ejemplo de un caso de, no sé, Estados Unidos. Era un estudio a estudiantes, una investigación a estudiantes, en donde la idea era cómo grabar, cómo se formaban estas conversaciones, cómo se formaban las clases, cómo transcurrían las clases como en un seguimiento online. Entonces se grababan, no eran online, era presencial, pero se grababan las sesiones. Entonces eran tres pasos. Uno, el mapeo de videos, entonces las lecciones. Listo, tengo tal cantidad de videos sobre las lecciones, y empezar a ver cómo de manera general lo que pasa. Segundo, una codificación de la rúbrica de la lección. Entonces,
es a partir de la lección, digamos, ahí hablaba de la lección como del video, de lo que ocurría en la clase. Entonces ellos hicieron una rúbrica de lo que está pasando y como el paso a paso, como una descripción de lo que ocurría. Y tercero, la transcripción de la comunicación verbal. Entonces ya es como ya la transcripción escrita de lo que pasa, lo que hablan y todo este tema. Y me pareció pues interesante como lo que hacían ahí. También siento que pues es a nivel personal porque como que hablaba, pero también hoy en día como a nivel digital, he mirado varios autores de metodología y de videos y decía que hoy en día los investigadores cuando hacen contenido digital y más que todo videos e imágenes de redes sociales y de cosas así, lo que tienen que hacer es ser muy autónomos en que sí hay modelos de metodología, pero sí o sí va a tener que el investigador personalizar sus materiales porque todo es diferente, o sea, todo se está modificando. Entonces, es muy complicado y todo tiene unos valores específicos. Entonces, siempre va a tener que el investigador crear cosas nuevas de metodología para poderlo entender y poderlo acoplar a su investigación. Entonces, es como esa libertad que hay cuando uno analiza contenido digital. Y decía que el análisis de datos de video permite a los investigadores examinar aspectos de la práctica social que serían difíciles o imposibles de estudiar de otra manera. Entonces, digamos, será muy difícil, digamos, para Leida estudiar publicidad si no analiza la publicidad directamente, si no analiza los videos publicitarios, pues será muy difícil a partir de solo un póster analizar todo lo que realmente incluye cuando sí lo tiene un video. Entonces, son como estas cosas que también vale la pena tener en cuenta. Otro tema que me pareció muy bueno es el tema del análisis de datos usando tecnología. Entonces dice que el análisis de datos de video permite a los investigadores examinar como todas estas cosas que sería muy difícil examinarlos de otra manera. Entonces dice que hay diferentes herramientas que nos ayudan como a poder codificar todos los datos que tenemos. Y dice que es responsabilidad del investigador definir los códigos automatizados. Entonces nosotros sí tenemos que definir qué códigos queremos investigar. Ya con la otra clase de quali ya hemos más o menos entendido qué significa un código. Entonces nosotros le asignamos los códigos a estas herramientas de tecnología. Entonces, de hecho, el mismo autor nos mencionaba quali y quanti. Entonces, en cuanto a quanti están dos. Está el SPSS, que no sé cuál es. Sí lo he escuchado, pero no nunca lo he aplicado. SPSS, SPSS, el Excel, estas dos. Y para Quali, el Atlas y el Maschidea, que ya también hemos visto. Entonces son como estas dos. Mencioné otra plataforma también que se llama Nnovi. Entonces, como que son herramientas tecnológicas que nos ayudan a analizar los datos de mucha más rapidez para sacar gráficas, para sacar ya luego nubes de palabras, conexiones, mapas mentales. Entonces, son como herramientas que nos ayudan como a facilitar estas tareas que de pronto con diferente información se queda difícil. Además de que mencionaba aquí, por ejemplo, es como Twitter, lo que le pasa, ahí hablaba sobre Twitter, no, si queremos analizar 100.000 tweets, pues no lo vamos a hacer paso por paso, no, pues toca con herramientas tecnológicas para poder analizarlos, o si no sería súper imposible todo. Entonces, como que el autor sí, como que estaba como a la vanguardia de lo que pasa en las investigaciones actuales. Y como conclusiones, pues dice que algunas partes del proceso pueden resultar muy laboriosas, repetitivas, ya sea en quanti o en quali, o sea, como que no tiene ninguna segregación porque las dos tienen sus particularidades, pero que hay mucho más en la creatividad en el análisis de datos. Y de hecho, eso me parecía muy bueno porque yo me acuerdo que cuando iba explicando cosas decía, no por el hecho de que solo sea una entrevista y ya, no quiere decir que no tengan que tener creatividad. Entonces ustedes revisan cómo pueden hacer los procesos más creativos para evitar que esto se vuelva algo aburrido, se vuelva cansado y para el investigador también sea divertido. Entonces también depende del investigador fijar cómo hacer creativa la investigación para no aburrirse, para no agobiarse y que sea como más productivo. El otro tema es que es importante asegurarse de que su método analítico produzca hallazgos que estén firmemente arraigados a sus datos. Entonces, saber identificar súper bien qué tipo de análisis, de método analítico nos va a servir. Digamos, cuando les mencionaba sobre el análisis de conversación y el análisis de discurso. Entonces, se escoge según lo que uno quiera buscar. Entonces, si uno no quiere buscar narrativa, pero usa conversación, entonces no serviría tanto, sería mejor análisis de discurso. Entonces, son ese tipo de cosas que nos pueden como funcionar según pues, los datos y también ya luego al momento de escoger qué herramientas vamos a utilizar para analizar esos datos.
Y algo que menciona muy importante es la redacción, la presentación y la difusión, que son como los capítulos siguientes. Y ya, gracias. Ok. Este libro realmente es interesante, por si lo pueden checar, porque creo que les puede servir a los cuatro, porque justamente pone mucho énfasis de manera muy didáctica en cómo utilizar de forma creativa los métodos de investigación, ¿no? En todas las etapas, desde el proyecto, en la recopilación, en el análisis, en la redacción, y es bastante interesante, como que quizá en América Latina somos más rígidos en nuestra idea de lo que es la investigación académica, y en otras áreas han tenido más, pues quizá por la propia historia de las universidades de diferentes países, han tenido más oportunidad de profundizar o explorar en otros terrenos, ¿no? En un sentido muy general, o sea, si tú pones del lado del arte la idea del artista, obviamente los artistas hacen investigación a su manera. Y los académicos también utilizan la creatividad a su manera, pero hay pocos trabajos, digamos, en español, aunque sí existen en antropología, en sociología, en algunas disciplinas, de cómo puedes ser más creativo a la hora de aplicar los métodos de investigación o cómo lo puedes aplicar en procesos creativos, ¿no? Este libro es bastante interesante. Yo creo que les puede servir si lo pueden revisar. Por ejemplo, todo este capítulo creo que le puede servir muy bien a Paola y a Leida por la parte cualitativa del análisis. Y tal vez habría que checar el otro capítulo de la parte cuantitativa que le pueda servir quizá a Héctor. Pero se le puede aprovechar bastante. ¿Algo más que quieras comentar, Catalina? Sí, de hecho, ahorita hay que empezar a buscar, digamos, hace poco un profesor me regaló un libro. Va a pasarles cuál es, no lo tengo acá, pero lo aprecio, luego les muestro la foto del libro. Y es una con metodologías para contenido digital, de cultura digital. Entonces menciona actualizaciones de cómo analizar datos cuantis y qualis, y ahora con métodos mucho más recientes, porque pues igual no se ha escrito, pero ya los investigadores empezaron a fijar metodologías porque es necesario ya con la investigación totalmente digital. Entonces hay algunos textos que sí pueden servir para eso y que han estado como avanzando en metodologías para eso. Muy bien. Excelente. Muchas gracias. Bueno, vamos al tercer libro, que es el que escogió Aleida. ¿Estamos bien? Sí, sí es el que me toca a mí. Adelante. Listo. Bueno, el libro que a mí me tocó es de Don Manay, que se llama Visual Narrative and Creative Research Methods. Y el libro habla sobre herramientas cualitativas como para el análisis de una imagen, ¿no? Imagen no entendida exactamente como una imagen física, sino como esta idea que veíamos al inicio de la clase de cómo van tomando forma los datos, ¿no? Siendo algún dibujo, un video, una fotografía o incluso objetos que se pueden producir manualmente o manualidades. Y bueno, el capítulo que yo escogí fue el 5, que tiene que ver con las problemáticas de la interpretación. Nos habla mucho de las teorías del autor, la ruptura de la superficie y romper el marco. Estos son como los conceptos que utiliza el autor. Y nos da como diferentes marcos teóricos que se pueden utilizar para el análisis de una imagen y cómo interpretarla, ¿no? Y bueno, en la introducción, desde la introducción, el autor nos especifica que solamente va a tocar herramientas cualitativas para el estudio de las ciencias sociales y de hecho toma muchísimos ejemplos desde las disciplinas tal vez más de psicología o más temáticas como más de, es otra palabra, pero más o menos como terapia, se podría decir. Y bueno, nos dice que las imágenes visuales que siempre estudiamos tienen o pueden tener diferentes narrativas, desde cómo las crea el autor hasta cómo se percibe en el papel del emisor. Y nos dice que las imágenes nunca son inocentes, o sea, siempre tienen un trasfondo, ya sea cultural, psicológico, social, etcétera. Entonces, en los primeros capítulos nos marca, bueno, va explicando
un histórico de cómo se han utilizado estas herramientas cualitativas, y en el capítulo en el que yo me enfoqué fue el cómo se problematiza la interpretación de una imagen. Entonces nos dice que existe solamente la perspectiva del ver una imagen y hasta ahí, y también lo que es la visualidad, fue como yo lo traduje, que son las formas en que las audiencias aportan sus propias formas de ver y otros conocimientos para influir en la imagen, ¿no? Y nos habla de que estas imágenes en realidad nunca están completas hasta que la persona aporta un poco de su subjetividad al verla. Bueno, Nos dice, ahí detengámonos un minuto, porque en esa reflexión que acabas de hacer, ahí está el tema de la comunicación. O sea, acuérdense que hay diferentes maneras de concebir la comunicación, y la manera más antigua es concebir comunicación como emisión de mensajes. Esa manera ha sido ya muy criticada y muy rebasada en muchas disciplinas y muchas teorías. En los últimos 40 o 50 años, prácticamente no solo las teorías de la comunicación, sino en el arte, en la literatura, en otros campos, se llega a esta idea de que la comprensión, el consumo, la recepción, la lectura, la apreciación, es lo que termina el ciclo de la comunicación, ¿no? Que la comunicación concluya hasta que hay ese acto que completa la emisión del mensaje, ¿no? Hay teorías en estudios estéticos, desde Humberto Eco y otros autores, y en estudios literarios, que todos dicen lo mismo, que el lector completa la obra, que el espectador de arte completa la obra artística. ¿Han leído ustedes alguna vez el libro de Obra Abierta de Humberto Eco? no. Bueno, el libro de Obra Abierta es lo que dice eso, ¿no? O sea, que una buena obra de arte debe tener múltiples significados, de tal manera que quien lo interprete haga interpretaciones variadas, ricas, diferentes. Por eso tiene que estar abierta, no tiene que ser cerrada la obra, simple, sino que tiene que ser compleja, abierta, para que la gente pueda reelaborar constantemente significados. Y en literatura hay lo mismo, toda la teoría hermenéutica justamente dice eso, ¿no? No hay texto sin lector. Los textos colgados ahí o acumulados en la biblioteca o en tu computadora no sirven de nada hasta que no se leen. Se actualizan cuando se leen, cuando se ponen en práctica, en uso. Pasa lo mismo con las películas, con el cine, con lo que se les ocurra, con la música. Tienen su sentido hasta que el lector, el autor, el receptor, el radioescucha los completa, ¿no? Con sus significados. Y eso es proceso de comunicación. Venga. Bueno, y justamente dice eso, que cada persona tiene ciertos marcos cognitivos y un conocimiento previo que es lo que aporta a la imagen y que hace después todo lo que pueda significar para la persona, ¿no? Y justamente el autor lo toma tanto como algo muy rico que estudiar, pero también como un riesgo desde la investigación, ¿no? Desde cómo puedes interpretar estas imágenes y qué tanto de este conocimiento cultural anterior tú estás cargando esas imágenes. Y bueno, también cómo tus objetos de estudio pueden interpretar algunas imágenes, ¿no? Es como esas dos partes de la interpretación que trata el autor de darnos diferentes marcos para justamente cuidar eso, ¿no? Y bueno, nos dice que las lecturas de imágenes visuales sugieren que el mensaje se encuentra dentro de la imagen visual y el análisis brinda la oportunidad de que la imagen hable. Pero los supuestos culturales, el conocimiento personal y el contexto guían siempre nuestra lectura y nuestra interpretación. Entonces, el autor al inicio, bueno, el primer punto que toma en el capítulo es la importancia de la teoría del autor. Y nos dice, sí, la interpretación y lo que cada quien aporta a algo es muy rico, pero también lo que no vas a saber de qué se trata una imagen hasta que hablas con el autor o hasta que conoces su punto de vista, ¿no? Y bueno, nos dice la interpretación. Permíteme ahí interrumpir esto nada más para aclarar este punto. Esto es muy interesante lo que está diciendo Aleida, pero hay muchas teorías que justamente dicen lo contrario. Te voy a decir, hay teorías, por ejemplo, en la filosofía hermenéutica, que hablan de la falacia del autor. ¿Qué quiere decir esto? Que dicen que si quieres comprender una obra, lo último que puedes hacer es creer que el autor sabe lo que dijo en su obra. La hermenéutica parte de la idea de que muchas veces los autores de arte o de literatura, ellos mismos no saben lo que dicen hasta que lo dicen. O sea que hay muchos significados de una obra que no fueron puestos de manera intencional o de manera consciente.
que hay muchas cosas que forman parte de la vida del autor, que el autor las plasma sin darse cuenta. Entonces dice, cuando tú crees que el autor puede hablar de su obra, estás cayendo en la falacia del autor, que es justo lo contrario a esto, ¿no? Que estás diciendo, esta persona comenta que es al revés, que el autor sabe mucho de su obra. Bueno, ahí habría que platicarlo. Continúa. Sí, aquí él pone el ejemplo de una investigación que se hizo para estudiar la relación de las mamás con sus hijos. Y bueno, él dice que una de las madres hace este dibujo, ¿no? Que está aquí de las dos niñas. Entonces, la persona como investigadora dice, bueno, pues la de la izquierda es la hija mayor, la de la derecha es la hija menor. Pero ¿qué pasa? Que cuando le preguntan a la madre que dibujó esto, la mamá dice, es que no, yo nunca quise decir eso. Lo que pasa es que yo siento que mi hija menor siempre busca robarle el protagonismo a mi hija mayor. Entonces dice el autor, nosotros nunca hubiéramos sabido exactamente qué reflejaba esa imagen porque cada quien pudo interpretarlo de una manera, pero hasta que no lo vimos con esa persona y hasta que no lo conversamos con esa persona, pudimos sacar algo que más objetivamente va a aportar a la investigación, ¿no? Entonces esto lo hizo por medio de producciones participativas en donde se conversaban diferentes experiencias de las madres. Y nos dice que las diferentes imágenes también tienen datos polisémicos, ambiguos y múltiples, que se pueden interpretar de muchísimas maneras y que por lo menos para este tipo de investigaciones, lo más confiable era preguntarle o tener una conversación con el sujeto o el objeto de estudio, que en este caso eran las mamás, ¿no? Y nos dice que las herramientas de investigación se crean para ser objetos de conversación, para ir más allá de significados superficiales de los datos narrativos visuales. Entonces, esta es la razón por la que el autor defiende la teoría del autor. Vaya la redundancia. Y nos habla también de lo que es la técnica del mundo, que yo, no la conocía, y nos explica, más bien nos da un ejemplo de lo que es la caja de arena, de una investigación que hicieron para analizar cómo estudiantes extranjeros se desenvuelven en una universidad que no es de su país de origen. Entonces pusieron a algunos estudiantes en una caja de arena a compartir sus experiencias por medio de objetos. Entonces lo que nos dice es que, bueno, desde ahí se ve que el estudiante puso un dinosaurio para representarse al mismo y gatitos para representar a los otros estudiantes, y solamente dialogando con este estudiante fue que se dieron cuenta que se sentía apartado. Entonces, esto nos dice que técnicas como estas, como la caja de arena o la técnica del mundo, ofrecen oportunidades para fomentar la expresión y el análisis que posibilite ver y experimentar situaciones familiares de una manera nueva. Sí, y en esto también... Ajá, iba a comentar, me vino a la mente, en psicología se utilizan mucho las pruebas proyectivas. Hay muchas técnicas de pruebas proyectivas, completar dibujos, completar historias, antropomorfizar objetos. También se usan mucho en mercadotecnia y publicidad en la investigación. Y sobre todo se usan mucho con niños o con personas que tienen dificultades para expresarse. Por ejemplo, lo que se llama el sociodrama, ¿han escuchado? Psicodrama, sociodrama. Tú pones, por ejemplo, si vas a estudiar a niños en el marco de un juicio, por ejemplo, para ver si sus padres se condujeron éticamente, responsablemente, y en lugar de pedirles al niño que te explique, le pides que te actúe cómo actúan sus papás en su casa, como si fuera una obra de teatro. Entonces tú grabas esa sesión y después la analizas. ¿Qué quiso decir el niño cuando actuó como papá? ¿Qué quiso decir la niña cuando actuó como mamá? Tomaron un bat y empezaron a golpear un muñeco. En fin, todo ese tipo de cosas las analizas para buscar esta interpretación. Es muy parecido a esto de la caja de arena, que es muy interesante. Sigue. Sí, justamente sobre cómo nosotros como investigadores interpretamos esa imagen que crea la persona, ¿no? Y algo en lo que también hace mucho énfasis es en hacer que algo que nos parezca muy familiar se vuelva extraño para nosotros, para no quedarnos, para no tener puntos ciegos, o sea, para poder encontrar diferentes huecos en la imagen y nuevos significados. Y bueno, también nos dice ok, ¿y qué pasa si no tienes acceso al autor? O también nos habla de esa limitación de la teoría del autor. Y pone el ejemplo de las noticias, del papel de las noticias y cómo muestran diferentes imágenes. Y muchas veces
salen variadas interpretaciones o simplemente los noticieros ponen desde su punto de vista aspectos a la noticia, como, no sé, teoría del encuadre, etcétera, que hacen que cambie la percepción de quienes estamos viendo estas noticias. Entonces nos dicen que siempre hay como relaciones que tienen que ver con posturas políticas o con contextos culturales variados y que cada imagen puede tomar una vida propia, ¿no? Entonces que justamente existe ese riesgo y por lo mismo el autor más adelante nos da como estas 4 opciones para analizar las imágenes si no tenemos acceso al autor. Y nos dice que son estrategias que permiten una lectura más allá de la superficie de la imagen, ya sea a poner atención en estatus icónico, contextos sociohistóricos, condiciones de producción, etcétera, y que sin estos marcos teóricos estaríamos ciegos. O sea, si no tenemos conceptos o esquemas de referencia para analizar una imagen, estaríamos completamente ciegos. Y nos propone 4 que son romper el marco, los estudios culturales, las representaciones sociales y la semiótica. Y el primero de romper el marco creo que es como el más complejo tal vez, porque pone atención a múltiples aspectos de la imagen, desde cómo se produce, desde de dónde viene el autor, desde, no sé, una obra de arte, la iluminación, los materiales con los que se hizo, de dónde vienen esos materiales, o sea, todo esto se utiliza para analizar una imagen. En los estudios culturales nos dice también que esto es para enfocarnos para temas de poder y control que contribuyen a la mediación y circulación de ideas. En realidad toca los marcos teóricos o más bien las teorías de manera muy superficial, y nos dice que depende del objetivo que queramos en nuestra investigación para utilizar estos marcos teóricos, ¿no? Fíjense, aquí este de romper el marco me suena mucho a lo que en sociología se llama teoría fundamentada, que viene también del vínculo con la antropología. Acuérdense que en el caso de los estudios culturales está muy, en el fondo, la base de pensamiento sobre la sociedad de los estudios culturales está sentada en la postura crítica o marxista. Por eso el énfasis en el tema del poder, del discurso. O sea, hay una lectura ya implícita. Acuérdense que los estudios culturales son muy afines al discurso, entre comillas, crítico o marxista, ¿no? En sus diferentes versiones y multiplicidad de opciones. Por eso le preocupa a los estudios culturales pensar el tema de lo político, el poder, la dominación. Por eso se habla de hegemonía, contracultura, contradiscurso, agencia, en fin, una serie de categorías ahí. Sigue, las representaciones sociales, venga. Sí, esta propone que los individuos, los grupos sociales y los medios de comunicación promulgan 2 procesos en el desarrollo de las representaciones sociales, que son el anclaje, o el autor lo explica como una categorización, y la objetivación de ver cada abstracción como un objeto tangible, ¿no? Y a partir de ahí categorizarlo. Y que estas imágenes forman diferentes ideologías. También propone la semiótica, que en este da más ejemplos de publicidad, de análisis de la publicidad, sobre el estudio de los signos, ¿no? Denotación, connotación, y que nos invita también a estudiar los significados ocultos y las críticas también a relaciones del poder inherentes a las representaciones visuales. De representaciones, perdón, ahí que de representaciones sociales, no sé si ustedes han leído las bases teóricas. Hay varios autores muy importantes. Bourdieu, ¿no? Antes de Bourdieu, viene de la psicología social. Moscovici es un autor muy famoso. Y en los años 50 y 60, un autor que le agregó mucho a esta idea, se apellida Castoriadis. Cornelius Castoriadis. Es muy importante su idea desprendida de aquí después de imaginarios o el imaginario, representaciones. Y en México y en América Latina hay varios autores que han trabajado mucho esto. Hay particularmente uno muy importante, no sé si todavía está vivo, Gilberto Jiménez. ¿Lo han escuchado alguna vez? Gilberto Jiménez es un sociólogo que vino de Sudamérica en los años 70. No estoy seguro si es boliviano o ecuatoriano o paraguayo, me parece que es paraguayo.
Y él llegó a la UNAM en los años 70 y él es de los primeros autores que trajo la obra de Bourdieu, porque él estudió en Francia, a México, a América Latina. Las primeras traducciones o las primeras explicaciones de Bourdieu las trajo él. Y él también trajo a Cornelius Castoriadis a reflexionar su obra. Es muy importante Cornelius Castoriadis, casi no se le lee en comunicación, pero es muy importante. Hay mucho trabajo de él y se han aplicado sus reflexiones teóricas sobre las representaciones sociales en muchos lugares del mundo, también en México, obviamente, ¿no? Y fíjense, ¿cuál dirías que sería la diferencia con la semiótica? A ver, Aleida, ¿tú qué vas a usar o qué vamos a usar en el análisis del SPOT, la semiótica? ¿Cuál sería la diferencia con los culturales y con las representaciones sociales? Creo que es más objetivo. O sea, ¿En qué se sentido? A ver, deslinda más de la necesidad, bueno, no necesidad, sino como el objetivo de encontrar posturas de poder, ¿no? En las imágenes, creo. ¿se deslinda quiere decir que no se preocupa tanto por eso o que sí se preocupa? Que no se preocupa tanto. Ajá. Bueno, hay una cosa, acuérdense, ustedes, todo el mundo sabe lo básico de semiótica, sabe que hay dos grandes líneas de la semiótica en la tradición académica. Una línea viene de Peirce, exactamente, pero viene de la semiología. La línea de Peirce utiliza una tríada de signos. Es más compleja, es más abstracta. Y la línea de Saussure, ¿perdón? Significado es signo, símbolo y significante. Significado y significante, exactamente. Y él utiliza unos nombres para eso, interpretante y otras categorías. Peirce. Pero bueno, aquí lo interesante es que en ambos casos, tanto en la parte semiológica, que después ya se convierte en semiótica, la de Saussure y la de Peirce, es que la semiótica, la idea es una lógica. Esto es bien interesante. La semiótica, en el fondo, es una especie de intento lógico de pensar los procesos de significación. Por eso la semiótica, en su sentido más abstracto, se parece mucho a la filosofía. Es una disciplina, es una forma de observar los fenómenos de significación que no es lingüística, que no es estética, que no es ciencias sociales, pero en su base hay más bien un componente lógico. Por eso alguien que sabe de semiótica sabe pensar lógicamente. Y el mejor ejemplo de esta lógica es la de Peirce. Entonces, por ejemplo, Umberto Eco, toda su obra la desarrolló a partir de la semiótica de Peirce. Y hay muchos autores, ¿no? Eco también tiene su propia teoría semiótica. Sí, pero su base, su formación de defensa, de argumentaciones, se basa en Peirce. Peirce era muy desconocido en los años 60 o 70 en Europa, cuando Eco desarrolla toda su teoría semiótica. Él se basa, ¿por qué? Porque Peirce era un experto en Kant. Peirce, para que se den una idea, es considerado una especie de Aristóteles del siglo XIX. Era una especie de genio, ¿no? Y es el gran filósofo norteamericano de finales del siglo XIX. Hizo muchos desarrollos en varias áreas, entre ellas la semiótica, pero también en lógica, en matemáticas, en varias áreas. Y su pensamiento básicamente es lógico. Entonces, eso que tú mencionaste como objetivo, Aleida, la palabra adecuada sería lógica. La semiótica busca encontrar la lógica de los procesos de significación. Por eso en ese sentido parece más fría, no se casa con un concepto, busca la lógica, ¿no? Sale, sigue. Y bueno, ya en manera de conclusión, el autor nos dice que, bueno, desde su perspectiva es necesario tener un enfoque crítico para leer las imágenes y que se necesita pensar en la esencia de cada imagen, ¿no? Desde las prácticas sociales y los efectos de su visualización y las reflexiones sobre la apropiación de diferentes audiencias. Y nos dice que ir más allá de la visión y considerar la visualidad y las relaciones de poder inherentes, las malas interpretaciones, los silencios y las subjetividades que influyen tanto en la cultura visual como en la narrativa es importante para la investigación. Sí, lo que tú comentaste es muy importante, ya lo habíamos dicho en otra sesión. En ciencia no se observa con los ojos, ¿no? Con el sentido de la vista, se observa con conceptos.
Y el análisis de imagen o de narrativas visuales, pues requieres teoría. No es suficiente simplemente observar lo obvio, ¿no? Que hay un personaje, que hay colores, eso es la obviedad. El tema es cómo reflexionamos teóricamente esos mensajes o esas narrativas en términos científicos o académicos, si le queremos llamar, ¿no? Y es todo un reto porque hay muchísimas teorías diferentes para explicar lo visual. Depende de dónde quieras hacerlo, desde la estética, desde la lingüística, desde la semiótica, desde la retórica, desde la hermenéutica, desde la pragmática, desde la filosofía de la imagen, desde los estudios visuales, hay una larga lista de frentes teóricos, ¿no? Para analizar. Por eso es importante decidir por dónde le quieres entrar cuando vas a analizar una imagen, la que sea. Profe, una pregunta. ¿Qué Sí. profesor del departamento es experto como en semiótica, así como que nos Mira, pueda ayudar a... hay varios profesores que cada quien tiene digamos, sus preferencias teóricas, pero, por ejemplo, a ver, déjeme pensar. Es que Por ahorita ejemplo, ahí está la propuesta de la electiva de semiótica y Ulises está buscando como que profesor nos pueda ayudar con eso. ya, está este colega, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, que se fue al departamento de diseño, ¿lo ubican? Que es experto en temas de cómics. Ahorita les consigo bien los datos, ahorita se me fue el nombre, que maneja muy bien las teorías de varios autores para análisis de imágenes. Muy enfocado al tema de narrativas audiovisuales o novela gráfica o como le queramos llamar, ¿no? Hay otros colegas que trabajan más bien análisis del discurso o un poco más postestructuralistas, ¿no? Como una mezcla de análisis cultural con análisis de narrativas, ¿no? Por ejemplo, yo he leído un par de trabajos de Sergio Rodríguez. ¿Ubican a Sergio? No es que haga análisis así, digamos, semiótico, pero es una mezcla muy interesante, desde un enfoque crítico. Y por ejemplo, el profesor Cabañas, si lo ubican, trabaja temas de arte, de artes escénicas. Él tiene varios textos de análisis de películas y él tiene su propia, digamos, metodología. Y así hay varios profesores y profesoras que trabajan posturas para analizar imágenes. Yo pienso que es muy variado. Ahí se descompone mucho dependiendo de la escuela teórica, ¿no? Pero me parece interesante este de cómics y eso. Sí, ahorita te Los lo, datos de ahorita te lo la... consigo. Ahorita te busco aquí su correo y te lo paso. Gracias, profe. Ujú. ¿De nada? ¿Alguna pregunta o comentario, Aleida o los demás? No, sería todo de mi parte. Muy bien, ¿le recomienda revisar este texto o no? Sí, sí está bueno. Y yo la verdad me quedé también con ganas de leer más atentamente el primer capítulo que hace como una recapitulación histórica de las herramientas cualitativas. Entonces creo que eso también sería muy bueno revisarlo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues vamos a la última que le tocó a Paola. Y creo que ya pueden ver mi pantalla. Ya se ve. Si quieres activar la presentación, adelante. Ok. El texto que leí es El paradigma performativo, anotaciones sobre la naturaleza de la investigación artística, del autor Alejandro León Canoc. Y básicamente en este texto lo que empieza es describiéndonos la investigación y estas dos vertientes que hay, el método cualitativo, cuantitativo, y entre estas dos divisiones se hace la pregunta de ¿y el artista en dónde se posiciona? O por qué la investigación no está ligado o
tiende a creer que no está ligado al campo artístico, porque el artista como que no, como que carece de este cimiento, de todo este marco investigativo. Y él es lo que va desglosando a lo largo de sus, pues de sus apartados. Y empieza que uno de los principales posturas o una de las condiciones ideales, lo que plantea Sócrates, que cada vez que nosotros hablemos con una persona, estos estén en una misma sintonía, o sea, que el mismo, un elemento sea significativo o signifique lo mismo para ambos interlocutores, que este es uno de los principios básicos para poder entender pues una investigación o un diálogo entre dos o más personas. Esto aterrizándolo sería, por ejemplo, desde cada vertiente o campo de investigación, pues se manejan conceptos que van a variar. Desde los estudios culturales, desde la antropología, desde la sociología, tienen, por mencionar algunos, tienen ciertos conceptos y terminologías precisamente de ese campo. Entonces, el dialogar, por ejemplo, con un comunicólogo y un sociólogo, puede que no estemos como en el mismo canal, a menos que conozcamos a profundidad del campo académico, pero van a tener como estas diferenciaciones, ¿no? Que a lo mejor para mí la misma palabra puede significar otra cosa desde mi campo académico y para un sociólogo o un historiador puede tener otra significación. Este es el principal punto que nos menciona Canop en su libro, que hay que tener una misma sintonía, entender de qué estamos hablando, desde dónde lo estamos abordando. De lo contrario, pues corren el riesgo de hablar de elementos aparentemente iguales, porque llevan el mismo nombre, pero con diferentes significados. Y después nos hace esta mención de Ludwig Wittgenstein, quien sostuvo que en el siglo XX gran parte de nuestros problemas filosóficos surgen de simples confusiones lingüísticas, que es lo que comentaba anteriormente, que pues una misma palabra puede tener diferentes significados, la polisemia de los mensajes. Y también proponía como método crítico reflexionar sobre el uso común de nuestras palabras para disipar la neblina que cierne sobre ellas y de este modo comprender los significados que aquellas implican. Y también Canop nos menciona que todo el tiempo nosotros estamos haciendo investigación para solucionar conflictos de la vida cotidiana. No simplemente hacemos investigación desde un núcleo académico, sino que en nuestro interactuar diario siempre estamos investigando y tratando de solucionar problemas que nos aquejan pues, en nuestro día a día. Sin embargo, pues la investigación desde un campo académico se rige por el método científico, que esto viene a las dos vertientes del método quali y del método cuantitativo. La investigación señala que es un proceso que permite abandonar un estado de ignorancia y acceder a uno de conocimiento. Y aquí ya nos introduce a lo que es la investigación científica, que la investigación científica se basa bueno, en tres principios fundamentales que van a ser porque una investigación científica, por ser sistemáticamente controlada, empírica, crítica y procesual. Esto los engloba en tres, pues bueno, son 5 ejes, pero los engloba en 3 grandes apartados. Sistemática controlada, empírica y crítica procesual. Esto tiene que ver con que es sistemática controlada porque pues lleva un método de investigación o se sigue ciertos procesos para hacer la investigación. Empírica porque pues el investigador define o acota como este campo que va a investigar o los sujetos que va a investigar o el proceso que va a investigar. Entonces, de él depende como marcar estos límites dentro de la investigación, porque pues, no se puede investigar todo, sino que tenemos que buscar ciertos elementos, pero esto parte del investigador que él va marcando sus límites. Y crítica y procesual porque se va pues basar nuestra investigación en ciertas teorías y además se va a contribuir al campo académico. Y además es un proceso, ¿no? Es procesual porque es un proceso.
Sí, justamente. Y algo que también señala el autor es que siempre debe de haber una contribución hacia el campo académico del cual se esté trabajando. Por eso es que estos 5 ejes los engloba como en 3 grandes apartados. Sistemático, controlado, debe ser empírico y debe ser crítico y procesual. Bueno, acuérdense, yo les había comentado, igual otra manera de decir esto es que si el trabajo académico no cambia no cambia nuestras creencias sobre el tema, si no modifica nuestra manera de entender un tema, no contribuyó en gran cosa. ¿Me explico? So, tiene que haber un cambio en el lector o en la persona que reciba el conocimiento de su manera de ver un tema. Si no lo modifica, no hubo contribución. Venga. Y aquí nos hace este señalamiento, que son aspectos necesarios para que una investigación sea considerada científica, que primero debe de partir de un problema de estudio inscrito en un contexto. Es decir, no solamente partir de mis supuestos o de lo que yo quiero investigar, sino de encontrar como un hueco en la investigación y sobre ello, pues señalar un problema e investigarlo. También se debe de elegir un conjunto de procedimientos para realizar el análisis de dicho problema, que aquí es donde están estos 2 ejes, que es el cualitativo y el cuantitativo, que el cuantitativo pues va a ser para predecir fenómenos, que es más en la cuantificación, mientras que en lo cualitativo pues son todas las cuestiones de percepciones y van hacia, giran en torno hacia el ser humano. Y finalmente deben de producir y comunicar nuevos conocimientos sobre aquel problema, es decir, hacer una contribución y saber comunicar también los resultados de nuestra investigación. No solamente quedarnos con los resultados, sino saber traducirlos, saber explicarlos y saber comunicarlos. La comunicación va a depender también acorde a nuestro público objetivo, ya sea académico o sea para un público pues que no está tan relacionado con las terminologías, pero nosotros como investigadores debemos saber comunicar esto en un lenguaje que sea entendible para todas las audiencias. Y por ello, la estructura básica de una investigación está conformada por los 3 elementos, que viene por un problema, la detección de cuál es el problema de la sociedad que estamos investigando, o el problema que aqueja, un proceso, que aquí es donde vamos a delimitar pues, nuestras teorías, nuestra línea, la metodología, y el producto, que es el resultado final y la comunicación del mismo. Y pues bueno, aquí nos sostienen que en el ámbito de la investigación se debe de resolver o se debe de partir de 3 cuestiones, que son las preguntas ontológicas, las preguntas epistemológicas y las preguntas metodológicas, que las ontológicas pues viene siendo de la naturaleza del saber, cómo se va adquiriendo el saber, y las preguntas epistemológicas que van más hacia pues, a nuestro campo, cómo se va adquiriendo y cómo se comunica dicho saber, y finalmente las metodológicas, es decir, qué métodos utiliza la investigación y si debe de importar los de la investigación científica o se deben de implementar propios. ¿Te acuerdas? Esto fue lo que expuso Héctor cuando hablamos de las 4 dimensiones implícitas en toda teoría, cuando habló de constructivismo. La Sí. postura ontológica, epistemológica, metodológica, y una cuarta sería los valores, la axiología. Así es. Sí, en este caso el autor se queda con lo ontológico, lo epistemológico y lo metodológico. Y aquí es donde ya empieza a converger sobre esta parte del arte. Si es posible hacer investigación dentro del campo de las artes. Porque se tiene pues la idea que el arte es algo meramente subjetivo, que parte de este sentimiento del artista, que muchas veces carece justamente de un método riguroso.
Y aquí es donde empieza justamente la autora pues a abordarlo, cómo es que se ha tratado la disciplina de las artes a lo largo de la historia y cómo se encuentra actualmente y haciendo esta propuesta de en dónde puede llegar a converger el arte justamente para que no se diga que carece de un método riguroso para hacer investigación. Y parte de los presupuestos filosóficos de los paradigmas cuantitativos y cualitativos, y empieza haciendo justamente esta señalización o esta diferenciación entre el método quanti y el método quali, que es lo que les comentaba anteriormente, que el cuantitativo se centra en las predicciones y control de los fenómenos naturales o sociales. Por ello recurre a estrategias y modelos estadísticos y matemáticos que permiten medir y cuantificar dichos fenómenos. Su estructura básica es deductiva, que justamente la deducción es un modo de razonar que va de lo general a lo particular y pues establece hipótesis que se contrasta con evidencia empírica. Y después en el bueno, el método cuantitativo, según en palabras del autor, fue uno de los métodos que más tiempo se estuvo trabajando. Fue hasta el siglo XIX cuando surge la necesidad de desarrollar esquemas de investigación donde se centran principalmente en el género humano, en estudiar al ser humano como principio. Y en esto surgen pues el método cualitativo, que es justamente con el surgimiento también de las disciplinas como la historia, la economía política, las ciencias del derecho y del Estado, las ciencias de la religión, el estudio de la literatura y la poesía, la arquitectura, la música, los sistemas y concepciones filosóficas del mundo y la psicología, que como ya no se encargan meramente de cuantificar los hechos, sino centrarse como en estas características subjetivas del ser humano. Uno de los principios que siempre recalca el autor es que los métodos cualitativos se centran en lo que es el género humano. Y aquí nos hace pues un esbozo de lo que va siendo esta cuestión cualitativa, que es lo que es interpretativo, lo constructivista y lo narrativo. Su modelo del que parte el método cualitativo es la antropología, entendida como la ciencia del hombre, por el hombre y para el hombre. Esto implica un vínculo dialógico entre el sujeto que investiga y el objeto investigado, pues se aspira a comprender los eventos a partir de los significados de las personas involucradas. Se exploran sus creencias, sus interacciones, sus deseos, sus anhelos y sus ideologías. Y aquí, justamente en el cualitativo es cuando vemos la variabilidad de las formas simbólicas. Caso contrario con el método cuantitativo. Empieza con lo que es la imagen dogmática del arte. En este apartado ya se viene centrando a lo que va siendo el terreno del arte, las artes escénicas y cómo se ha entendido a lo largo de la historia el arte, cuál es esta concepción que se tiene del arte y del artista. En un principio, pues el arte es entendido de manera general como una invención europea que apenas tiene 200 años de existencia. Con anterioridad a ella se tenía un sistema de arte más utilitario que duró unos 2000 años y cuando esta intervención desaparezca, con toda singularidad le seguirá un tercer sistema al de las artes. En esto me hizo clic con justamente lo que vimos en la exposición en el centro, que había, que antes, en 1930 creo que fue, se creó lo de la escuela de Bauhaus, que se entendían las artes en esta escuela se enseñaba las artes justamente como un oficio para tener pues una utilidad, ¿no? del artista. Sin embargo, pues poco a poco se fueron viendo que no solamente se podría quedar como en un oficio, sino que podría ser o aspirar a otras cuestiones del arte. Y aquí es donde se hablan de las tres facetas del arte y creo que lo plantea el autor, va por diversas etapas. Y en todo este desarrollo... Pero fíjate
hay un punto interesante en la anterior, si te regresas tantito, que es importante como en la reflexión de este Benedetto Croce, aparece esta idea de que el arte es una disciplina alógica. Otra vez, lo mismo que dijo al principio Héctor, ¿no? Es un conjunto de disciplinas que más bien están orientadas a la expresión, a la experiencia y no necesariamente a la argumentación. Por eso aquí le agregó ese adjetivo de alógico, ¿no? Que es interesante. Sí. Ujú. Sí, que es justamente este debate que ha tenido el arte, porque viene desde una concepción subjetiva, desde una forma de ver el mundo y interpretar el mundo y cómo plasmarlo por parte del artista. Y ahí es donde entra este dilema sobre si se sigue como una línea de investigación o si solamente es como esta forma de inspiración que viene para el artista y que lo plasma a través de una obra, de una pieza artística, una escultura, una canción, un poema. Y aquí es donde justamente hace este señalamiento el autor, que al definir el arte como intuición, se niega que tenga carácter de conocimiento conceptual. Al sostener esto, Croce distingue dos ámbitos de experiencia inconmensurables. Por un lado, el sentimiento y la intuición, donde nace el arte, y por otro, la reflexión, es decir, el entendimiento de donde surge la ciencia. Y en este señalamiento, aquí es donde surge la pregunta, ¿qué es el artista? ¿O en dónde se encuentra posicionado el artista? El desafío, señala el autor, que yace en explorar si la investigación artística puede converger con la investigación académica y cómo lograrlo. Para ello hace una propuesta y antes nos hace esta división de la concepción del arte a lo largo de la historia en tres facetas, que me parece que es la siguiente diapositiva. Pero antes, no sé, bueno, hace el señalamiento que durante la mitad del siglo XX se desarrolló una serie de acontecimientos que empezaron a dibujar una imagen diferente del artista, quien, sin abandonar la intuición y la sensibilidad, ha ingresado al ámbito de la reflexión y de la investigación. Esto ha sido gracias a los cuerpos académicos o a las escuelas donde ya pues se hace como de manera oficial o se enfatiza más académicamente lo que es el desarrollo y la profesionalización del artista. Es decir, ya no solamente como en un principio de la historia era del rey, le encargaba una pieza a un artista que él se encargaba de dibujar o de plasmarlo y pues solamente se quedaba como en ese momento, nada más como en una orden o en un encargo especial, sino que ahora el artista ya tiene como este sistema de formalización a través de un cuerpo académico o a través de una escuela. Y el encuentro entre el arte y la universidad se puede resumir en dos puntos, que son el ámbito artístico se beneficia de la formalización académica, es decir, de los currículums, de los grados, de las publicaciones, de los financiamientos, las becas y los premios, entre otros, lo que permite un mejor y mayor desarrollo de la vida profesional. Sin embargo, por otro lado, también señala el autor que esta formalización supone la instauración de procedimientos, requisitos, pautas, protocolos y marcos que conducen a una burocratización de la práctica artística. Es justamente en esta convergencia donde, pues sí, si bien ya se da como esta formalización y decir, el artista ya tiene acuerpamiento de un núcleo académico, ya no solamente es el que pinta y el que se encierra en su taller, sino que ya tiene esta formalización, pero también el autor ve esta parte de la burocratización y cómo pues todo lo que aqueja actualmente al arte en la práctica artística. Y menciona o hace esta propuesta que para que pueda haber un equilibrio entre ambos es pues tratar de hacer esta práctica reflexiva, sino si bien ya está la formalización, también no caer meramente en lo que es pues la burocratización de esto. A ver. Ya, aquí está esto donde les decía de los tres
facetas del arte a lo largo de la historia, cómo ha sido visto, y justamente en lo que señalaba anteriormente, que es entre la burocratización y la profesionalización del arte, también se da en este arte, en este paradigma contemporáneo, citándonos después de los años 60, que el arte justamente sea difícil de entender para un público que no está, a un público no iniciado en esta área. O ¿Por sea, qué? cada vez es más abstracto, más conceptual, ¿no, Paula? El arte Sí, contemporáneo. justamente. Y es porque lo señala que a lo largo de la historia se ha ido complejizando esta cuestión del arte. Primero, pues nos hablaba del paradigma clásico del arte, que es la hegemonía, que esto va desde la antigüedad hasta mediados del siglo XIX, que se define por ser una propuesta, por una puesta de las obras en cánones académicos de la representación figurativa, que es la mimesis, y el ideal de la belleza. En un principio, como les comentaba, todo estaba bajo pues encargos. El artista era el que se encerraba en su taller a dibujar unas piezas y que estaba en una cuestión subjetiva de la belleza, dedicado hacia cuestiones religiosas, hacia los reyes y pues básicamente en eso se centraba las piezas artísticas. Sin embargo, este paradigma va cambiando a lo largo del transitar de los años. El arte moderno surge, bueno, en los años de mitades del siglo XIX, y el arte moderno viene siendo una forma genuina del artista, donde estaba supuesto efectuar una ruptura radical con el pasado, es decir, que ya no solamente estaban enfocados sus piezas artísticas hacia una cuestión religiosa o hacia una cuestión de poder o cuestiones muy específicas, sino que viene a generar esta ruptura con el pasado y alcanzar un punto cero de la tradición artística y darle un nuevo comienzo a un nuevo futuro. Y el paradigma contemporáneo, que es el que actualmente se rige en el arte, que es a partir de los años 60, que ya distancia de los valores comúnmente asociados con el arte general. Y esto mismo va haciendo que sea difícil de apreciar, comprender y aceptar. Y es lo que les decía, que para un público no iniciado, pues es difícil entender ahora las piezas artísticas que van desde los performances, las instalaciones, las piezas de arte, los tallados y toda pieza artística, ¿no? A lo largo de la historia, pues ha ido complejizando más este sistema de apreciación. Ahora, aunque siga siendo más complejo, más conceptual, de todas formas, la experiencia, la percepción sigue siendo el centro. O sea, muchas veces no es qué dicen las palabras, sino cómo te impactan las palabras o las imágenes o los colores o las situaciones, ¿no? Otra vez, por esta idea de la experiencia y la percepción. Sigue. Y ya centrándose en el paradigma del arte contemporáneo, pues señala que permite comprender mejor el acercamiento entre la práctica artística y la investigación académica. Lo que concluye de estas afirmaciones es radical. El significado y el valor de una obra de arte no reside en su carácter objetual. Lo que define a un objeto como obra no debe buscarse en sus cualidades estéticas, en el material, los instrumentos o la forma, todas estas cuestiones que emplea el artista, ni en su carácter de representación, que es la mimesis, ni en su capacidad figurativa, el realismo, ni en su aspecto de belleza, ni en su expresividad. En fin, en ninguno de los rasgos que la imagen dogmática consideraba propios del arte, es decir, todas estas atribuciones que tenían el arte a lo largo de su desarrollo, sino que en esta revolución, y señala el autor, que el sentido y el valor de la creación artística, y este es el gran giro que él señala, justamente como menciona, que no reside en su carácter objetual, sino en la idea que se efectúa en la obra. Por ello, sería un arte no retiniano. Y bueno, eso sería todo. Y algo que al final señala el autor que sí es, bueno, que el artista no, pues no carece de este proceso de investigación, porque en toda creación artística
lleva un proceso desde la idea, la problemática, lo que quiere plasmar el autor en su obra, y la convergencia que debe haber. Por ello es que él señala que no debe de verse el arte o la cuestión artística y todo su desarrollo como algo ligado o como algo fuera o lejano a la investigación, porque al final de cuentas viene siendo como una mezcla de ambos. Si bien es como algo difícil de que ahora se comprenda o que se entienda, porque a lo largo de la historia no se había trabajado de esta forma, por lo mismo, porque el arte viene siendo una cuestión subjetiva. Y pues sí, sería todo. Ok, Paola, gracias. ¿Qué opinan? De lo que comentó Paola, ¿qué idea se les queda? Bueno, se repite mucho esta idea de la experiencia, de lo cualitativo, y está bien, perdón, este panorama de cómo evolucionar el arte moderno hasta llegar a la parte conceptual, ¿no? Que se vuelve un reto de comprensión para, como dice, para los públicos no especializados o que no están enterados de todas las corrientes artísticas, ¿no? Bueno, y justamente en esto, profesor, mientras leía me surgió como esta duda, bueno, en este señalamiento del por qué cualquier objeto que se encuentre dentro de, por ejemplo, de un museo, se le atribuye como una pieza de arte. Y esto venía porque, si no mal recuerdo, en una ocasión un artista dejó así por casualidad o por accidente, no sé, era una envoltura, creo, no recuerdo bien, pero era una envoltura que no era una pieza de arte. Y el simple hecho de que haya dejado la envoltura dentro del museo, donde se estaban exhibiendo obras de arte, la gente no lo recogía esa envoltura porque pensaba que formaba parte de una pieza artística. Lo cual es normal. Ahí es donde entra al terreno todo lo que se ha estudiado en mucho tiempo, en varias décadas, de la sociología del arte. Pasa lo mismo con la literatura. Por ejemplo, ¿qué es literatura y qué no es literatura? ¿Qué es arte y qué no es arte? La respuesta de los sociólogos es muy sencilla. Arte es lo que las instituciones artistas indican que es arte. Literatura es lo que las editoriales literarias dicen que es literatura. Si, por ejemplo, una editorial en castellano, por ejemplo, en las grandes, por ejemplo, Random House, Alfaguara, las grandes editoriales que circulan en toda América Latina, en España, si ellos dan un premio de novela, por ejemplo, en ese momento, así sea Jordi Rosado, convierten a Jordi Rosado en novelista, o sea, en artista. No es Jordi Rosado quien se da el estatuto de escritor o de literato, es la editorial. Y así puedes escalar. Hay editoriales francesas o norteamericanas o inglesas o de otros países que tienen mucho prestigio. Cuando una editorial te mete a su colección, entonces tú ya te vuelves en ese momento pues, un artista reconocido o un escritor reconocido. No es la pieza en sí la que se vuelve arte. Lo que se vuelve arte es la institucionalización de la pieza. El día, como decía Renato Garza, que nos platicaba, ¿no? Cuando el Museo Jumex, ¿saben lo que es el Museo Jumex? El Museo Jumex es la colección de arte contemporáneo de las más importantes de México. El que a él, la colección Jumex, le compre una serie de dibujos, a él le da el estatus de artista visual importante. Porque no cualquiera está en la colección Jumex, ¿me explico? Y siempre está la típica, inocente frase de yo podría hacer garabatos más bonitos que los que veo ahí. Pero no, el problema no es hacer garabatos. El problema es que el museo te crea tus garabatos. Ese es el detalle y para eso se requiere pues todo un proceso de incorporación al campo del arte y pasan varios meses, años para que eso suceda, no cualquiera. Por ejemplo, voy a ver si puedo localizar a esta poeta que les he platicado, bueno, de la que vamos a hablar cuando hablemos de poesía,
Ella hace poesía sonora. Y a mí me gustaría ver su reacción, la de ustedes, cuando escuchen su poesía sonora. O cuando lean sus poemas. No les digo nada, pero cuando ya lo lean ya me dirán cuál es su reacción, qué entienden, cuál es la experiencia que sienten. Ahora ya hace mezclas de poesía con artistas sonoros que utilizan sintetizadores, computadoras, con músicos de jazz y hace experimentos, ¿no? Y hace instalaciones sonoras, y hace funciones de poesía sonora. Y no es poesía de declamación como se usaba en Estados Unidos en los años 60 o 70. Es otra cosa, o sea. Entonces ahí el tema es la experiencia. ¿Quién le da el estatuto de poeta? Ella ha ganado varios premios de poesía a nivel Latinoamérica, a nivel de Hispanoamérica. Y le han dado 1000 becas en 20 universidades diferentes, en estancias poéticas o en estancias literarias como poeta. ¿Quién le da el estatuto de que ella es poeta? Las instituciones literarias. Si la revista Vuelta, las revistas literarias de México publican un poema tuyo, un cuento, te dan el estatuto, el espaldarazo. Si el MOAC, el Museo Rufino Tamayo, el Museo Jumex, ¿cómo se llama el que está acá en Avenida Revolución? Se me fue ahorita el nombre. Carrillo Gil, el Museo Carrillo Gil y otros. Si esos museos exponen tu obra, tú te vuelves un artista emergente, porque el museo te está dando la categoría de artista. Entonces, no es el artista el que se asigna la categoría, es la institución artística la que reconoce el trabajo. Pasa lo mismo con todas las áreas, con el cine. Díganme una, a ver cuál les viene en la mente. Ustedes, a ver, en sus ciudades natales, allá en Sinaloa, en Chiapas o acá en Veracruz, ¿cuándo se convierte alguien en un artista o en un literato? Pasa mucho con la figura del periodista y el escritor. Los periodistas han descubierto que los escritores viven mucho mejor que los periodistas en muchos sentidos. Y cuando un periodista escribe novelas, gana el estatuto de novelista o de escritor y deja de ser periodista, o se mantiene como periodista. Estamos hablando de un rol, de un reconocimiento que un campo diferente al suyo le otorga, ¿no? Acaba de ganar Juan Villoro un premio internacional de García Márquez, de periodismo. Juan Villoro es escritor, pero ha hecho crónicas. Entonces le reconocen la dimensión de sus crónicas, de sus reportajes, o de sus columnas en sus editoriales periodísticas, ¿no? Más allá de su obra artística o literaria. Y así podemos poner varios ejemplos. ¿Cuándo deja de ser Pasa, por ejemplo, en el caso de la política, cuando un actor se vuelve político. Es exactamente igual, es un poco la dinámica es muy parecida. O sea, O cuando no un tendría, futbolista se vuelve escritor. por ejemplo, ¿no? Ahora, hay poquitos casos, es buen ejemplo ese que pones, yo siempre lo critico. De Para Jorge que, Valdano. por ejemplo, pero hay otros casos desafortunados donde no por haber escrito una novela te vuelves novelista. No por haber hecho poemas te vuelves poeta. ¿Me explico? Hay mucha literatura de deporte, por ejemplo, de fútbol, que no tiene valor literario y que aunque son novelas o cuentos, obras de teatro, poesía, no son reconocidas por el campo artístico como obras valiosas. Entonces esas obras pasan desapercibidas y no tienen ningún efecto de comunicación en el campo artístico o literario. En cambio, ustedes pueden tomar algunas figuras, por ejemplo, en México, que hay bastantes, ¿no? Piensen en Octavio Paz, en Carlos Fuentes, todo lo que dicen, hasta lo que dicen en una entrevista se vuelve literatura. ¿Quién le asume el valor de literario a sus conferencias, a sus ponencias, a sus charlas? El sistema literario, ¿no? Las toma, las cita, las coloca en un espacio, les da un poder institucional. Entonces ahí hay un efecto social, digamos, de la institución sobre el artista. Por eso el arte debe ser, si lo ves desde la sociología, lo debes de ver como un fenómeno social, no como un fenómeno estético. Si solo lo ves como un fenómeno estético, pues te paras frente a una pared en un edificio y puedes tener una experiencia estética.
Pero si quieres meterte a estudiar el campo del arte, tienes que estudiar las dimensiones sociales que hacen de esa obra algo artístico. Y eso ya es entrar a temas de reconocimiento simbólico, de cultura, de instituciones, de discursos de poder. Ya se vuelve más complicada la cosa que solo decir soy artista, hice garabatos y ver mi obra de arte, ¿no? Pero es interesante, es interesante. Qué bueno que te tocó exponer ese punto. Bueno, vamos a parar ahí aquí. Voy a parar la grabación.